el Perú enfermo de pobreza, de injusticia y de violencia, el Perú y los peruanos a los que siempre escuché y por los que siempre trabajé incansablemente, será mi mayor motivación y mi más grande alivio. Muchos compatriotas se preguntan por qué estoy sentado en el banquillo de los acusados. Se pregunta, ¿qué hace allí el presidente que nos dio la paz? El primer presidente que sí nos visitó, el que nos escuchó y nos construyó un colegio, el presidente que puso orden. No sé si los niños, las mujeres y los campesinos de Guayao, que vivieron la pesadilla del terror, puedan entender que a ese presidente que los acompañó después de la terrible matanza, se le está acusando de ser un homicida. No sé si el poblador de Puyusca, que vio cómo en su arenal se levantaba un gran colegio como parte de la nueva estrategia antiterrorista, lo puede entender. No sé si los niños de Jaguapampa, o los 43.000 huérfanos del terror, o los ayánicas rescatados de la inhumana esclavitud a la que estaban sometidos por Sendero Luminoso, y todos los peruanos que sintieron por primera vez cerca de sus casas el olor a pólvora, a muerte y las continuas explosiones. En fin, no sé si todo aquel que vivió en aquel Perú, que empezaba a ser un país de tinieblas, entiendan que quien se enfrentó al terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, con las armas de la paz, se le acusa de la guerra, de una guerra sucia y de haber encabezado una organización criminal. Sinceramente creo que les será difícil comprender. Sin embargo, sé que al final la gente sencilla, esa que no sabe de teorías o doctrinas rebuscadas, sino de la justicia del sentido común, esa gente, en lo profundo de su corazón, sí me entenderá. Soy consciente que muchos peruanos de hoy no recuerdan o no vivían por aquellos años iniciales en los que goberné. Fueron años en los que la gravedad de los acontecimientos hacía necesario que se enfocara y se priorizara. Años en los que tenía las manos demasiado llenas de problemas como para dar importancia a un memorando administrativo o inmiscuirme en campos que no eran los míos. Años en los que era preciso actuar con la misma rapidez con que se multiplicaban las acciones terroristas y el resto de problemas que agobiaban al Perú de aquellos años. ¿Cómo entonces debía o tenía que saberlo todo, si aún hoy, después de tantos años, no se ha podido saber, no se ha podido probar absolutamente nada? Señor presidente, señores vocales de este tribunal, estoy aquí porque, entre otras cosas, a Fujimori se le atribuyen hechos aislados y muy lamentables que se han dado fuera de la aplicación de mi estrategia de pacificación, la política más eficaz, limpia y exitosa de la historia. Para ello, impulsé reformas profundas dentro de una sociedad desigual e injusta como la peruana, que afectó intereses y privilegios ancestrales, generalmente contrarios a los intereses de la gran mayoría pobre y postergada del Perú. Han pasado 15 meses desde el inicio de este juicio, y han sido mucho más los años en silencio escuchando los peores insultos y difamaciones sin más sustento que el de una gratuita represalia política. Muchos años de titulares infames, de ensañamiento con mi familia, con mi hija Keiko, a quien se le persiguió por el delito de ser mi hija, incluso a la hora de su matrimonio, como a tantas personas de bien que cometieron el delito de trabajar junto a mí o de ser fujimoristas. Pese a ello, la mayoría de peruanos no ha dejado de creer en mí. No ha olvidado a ese presidente que por primera vez llegó a su pueblo,
a ese presidente que no les prometió nada, pero que hizo, que sembró, que se involucró y trabajó y luchó hombro a hombro junto a ellos como parte fundamental de la estrategia de pacificación. Es por ello que aún estando aquí, no me dejan de llegar esas voces desde los más recónditos e inaccesibles lugares del Perú. Y lo sé también porque sigo permanentemente informado de lo que ocurre en el Perú. Lo sé por mis hijos Keiko y Kenji, que siempre están conectados con los rincones más olvidados del Perú, como lo hicieron desde niño con su padre. Y cada semana me trae un poquito de ese Perú postergado, de sus necesidades, de sus problemas, pero también del cariño desbordante de su recuerdo, de su solidaridad y gratitud por la paz alcanzada. De ese Perú que ha sido y es mi principal motivación, desde esos rincones y parajes más apartados y remotos, es que me llega hasta aquí el grito más claro de mi inocencia. Es ese Perú marginado y excluido, que hizo posible que desde la nada yo asumiera con éxito el reto de ingresar a la política y a enfrentar el terrorismo.